Antes de que el mundo conociera el característico rojo vibrante, las botellas curvas o la bebida que se volvería un símbolo universal, hubo un pequeño experimento en la trastienda de una farmacia. Un tónico que nació para aliviar dolores terminó convirtiéndose en un ícono global. Y aunque hoy Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta, su historia está llena de accidentes, pérdidas, innovaciones inesperadas y un destino que nadie vio venir. Bienvenido a Marca Detrás, donde descubrimos los orígenes de las marcas que hicieron historia. La historia de Coca-Cola no empieza con una bebida, empieza con un hombre roto. John Stead Pemberton nació en 1831 en Knoxville, Georgia. Hijo único, criado en un ambiente donde la disciplina era la medida del carácter. Desde muy joven fue un niño callado, observador, fascinado por el orden de los frascos en la botica local. Le brillaban los ojos cada vez que veía a un farmacéutico mezclar líquidos, como si aquello fuera una forma silenciosa de magia. A los 19 años obtuvo su licencia de farmacéutico. Tenía talento. Tenía disciplina. Y tenía una convicción que lo acompañaría hasta su último día: todo problema del cuerpo debía tener una solución creada por el hombre. Pero entonces llegó la guerra. La Guerra Civil de Estados Unidos estalló en 1861. Y como miles de jóvenes del sur, Pemberton fue arrastrado a un conflicto que no entendía del todo, pero que dividiría al país para siempre. En el fragor de una batalla cerca de Columbus, Georgia, una espada enemiga le atravesó el torso. Sobrevivió, pero la herida nunca sanaría por completo. Y para calmar el dolor, descubrió algo que cambiaría su destino: la morfina. Primero fue un alivio. Luego, una necesidad. Después, una sombra permanente. Cuando la guerra terminó, Estados Unidos buscaba reconstruirse. Pemberton también. Su cuerpo estaba dañado, su economía destruida, y su salud mental colgaba de un hilo que se hacía más delgado cada día. Pero él se negaba a rendirse. Convertiría su formación farmacéutica en su tabla de salvación. Tal vez, pensaba, podría crear una medicina que no solo le diera estabilidad económica, sino que también lo ayudara a escapar de las cadenas invisibles de la morfina. En la posguerra estadounidense, el país vivía una epidemia silenciosa: miles de veteranos sufrían dolores crónicos, insomnio, ansiedad y adicción a los opiáceos. No había regulaciones. No había supervisión. No había ciencia moderna que limitara las promesas. Era la época dorada de los tónicos medicinales. Las calles estaban llenas de palabras como cura total, elixir para los nervios, remedio para la vitalidad, revitalizante del espíritu. Y, paradójicamente, muchos contenían alcohol, cocaína, opio o combinaciones que hoy serían impensables. Pemberton vio en ese caos una oportunidad y una inspiración. Estudió plantas sudamericanas, extractos franceses y las nuevas bebidas energéticas que se volvían populares en Europa. Quería crear algo que diera energía, redujera el dolor y elevara el estado de ánimo sin hundir a la persona en un abismo químico como la morfina. En esos años creó varios productos que hoy estarían prohibidos, pero que en su momento fueron innovadores. Algunos los vendía a través de representantes, otros desde su propia farmacia. Pero uno sería especialmente importante: Pemberton's French Wine Coca. A finales del siglo XIX, Francia vivía una obsesión particular con una bebida llamada vin Mariani, una mezcla de vino de Burdeos y hojas de coca peruana. Era famosa, era exótica y la consumían desde políticos hasta artistas. Pemberton, siempre atento a las tendencias europeas, decidió crear una versión estadounidense. El resultado fue un líquido oscuro, dulce, ligeramente amargo y con un efecto energizante que los clientes describían como una claridad mental instantánea. Era un estimulante poderoso, pero legal. Y, más importante para Pemberton, se convirtió en un ingreso estable que le permitió pagar deudas y mantener su laboratorio. Pero entonces, Atlanta cambió. En 1885 el gobierno local aprobó una ley de prohibición, prohibiendo cualquier bebida alcohólica. De un día para otro, French Wine Coca dejó de ser legal. Para muchos emprendedores de la época, esa hubiera sido una sentencia de muerte. Pero para Pemberton, fue el empujón que necesitaba para crear algo nuevo.
Algo más grande. Algo que él mismo no alcanzaría a haber convertido en fenómeno mundial. El destino estaba a punto de tomar forma, en un pequeño hervidor de cobre dentro de su laboratorio. Pemberton sabía que debía reformular su bebida sin alcohol. Pero no quería perder el efecto estimulante que había hecho tan popular a su tónico. Así que se encerró durante semanas en su laboratorio, mezclando extractos, calentando soluciones y tomando notas en un cuaderno que años después sería un auténtico tesoro histórico. Su hijo, Charlie, lo observaba preocupado. Sabía que su padre luchaba a diario contra el dolor, la ansiedad y la dependencia. A veces entraba al laboratorio y veía a Pemberton recostado, sudando, temblando. Pero también veía algo más, la mirada de un hombre que todavía creía que podía cambiar su destino a través de un invento. Una mañana de primavera, Pemberton mezcló agua azucarada con un jarabe concentrado. El líquido tenía un aroma cálido, dulce, ácido, casi envolvente. Era distinto. Era nuevo. Y tenía potencial. Pero faltaba un último ingrediente, carbonatación. No fue Pemberton quien lo agregó, sino un farmacéutico amigo suyo llamado Welles Venable. Cuando diluyó el jarabe en agua carbonatada del dispensador de sodas, el resultado fue inesperado. Esto sabe, increíble, murmuró. Había nacido una bebida sin alcohol, estimulante, refrescante, dulce y con un sabor que nadie había probado antes. Había nacido Coca-Cola. Pero nadie lo sabía aún. Pemberton tenía talento como químico, pero como empresario era desordenado, impulsivo y emocional. Por eso dependía enormemente de su contable, Frank Mason Robinson, un hombre meticuloso, práctico y con un sentido intuitivo del marketing que estaba décadas adelantado a su tiempo. Fue Robinson quien sugirió el nombre Coca-Cola porque las dos palabras comenzaban con C y sonarían bien juntas. Fue Robinson quien diseñó a mano la caligrafía icónica que, hasta hoy, es reconocida en cualquier rincón del planeta. La dibujó con tintas negras, curvas elegantes y un ritmo visual que parecía bailar sobre el papel. Fue él quien pidió que se usara color rojo para diferenciar la bebida de los tónicos tradicionales. Y fue él quien insistió en colocar la bebida como producto demostrador en las farmacias, donde la gente acostumbraba a probar nuevas mezclas carbonatadas. La visión moderna de Coca-Cola, su estética, su personalidad, su identidad, nació de un contable que nunca recibió formación artística, pero que tenía una intuición extraordinaria. A veces, los grandes imperios comienzan con pequeños talentos invisibles. El 8 de mayo de 1886, en la farmacia Jacobs de Irlanda, se vendió el primer vaso de Coca-Cola por 5 centavos. El dueño de la farmacia recordaría más tarde que era dulce y burbujeante, algo completamente nuevo. Pero el éxito no llegó de inmediato. Pemberton seguía enfermo, endeudado y atrapado en su dependencia a la morfina. No podía dirigir un negocio, no podía vender el producto, y no podía visualizar lo que Coca-Cola podía llegar a ser. Su hijo Charlie trató de ayudar, pero tenía un carácter explosivo y una visión demasiado limitada. Veía Coca-Cola como un tónico medicinal común. Nunca como una bebida refrescante con potencial de convertirse en icono cultural. Mientras tanto, Robinson trataba de mantener todo en orden, pero sin capital, sin publicidad y sin un líder claro, la bebida avanzaba lentamente. La gran ironía era que Pemberton había creado algo que estaba a punto de explotar, pero él mismo se estaba apagando. John Pemberton estaba rodeado de frascos, fórmulas y esperanzas, pero su cuerpo decía otra cosa. Cada mañana, al despertar, sentía un dolor punzante bajo el esternón. Algunos días apenas podía levantarse. Otros, las manos le temblaban tanto que debía usar ambas para sostener una taza de café. La morfina, que alguna vez le había traído alivio, ahora era una cadena invisible que lo mantenía atrapado en un ciclo que no lograba romper. Su laboratorio se había convertido en una extensión de su mente, papeles apilados, botellas a medio llenar, instrumentos sin limpiar. Como si cada objeto estuviera detenido justo en el momento en que él perdía fuerzas. Mientras tanto, Coca-Cola avanzaba lentamente. La bebida tenía potencial, pero nadie estaba empujándola con fuerza. Robinson hacía lo que podía, pero no tenía autoridad legal para tomar decisiones importantes.
Charlie, el hijo de Pemberton, tenía ambiciones propias y un carácter que dificultaba cualquier colaboración. La ciudad de Atlanta, sin saberlo, tenía en sus calles a un hombre que había creado una marca destinada a darle la vuelta al mundo. Pero aquel hombre estaba demasiado enfermo para imaginarlo. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo para siempre, apareció Asa Grace Candler. Asa Candler era un empresario tan disciplinado como ambicioso. Había construido su fortuna en la industria farmacéutica y tenía un talento especial para identificar productos con potencial comercial. Un día, un distribuidor local le habló de una nueva bebida que algunas farmacias comenzaban a vender. Candle, siempre curioso, decidió probarla. El sabor lo sorprendió. No solo por lo refrescante, sino por algo más profundo, tenía carácter, tenía identidad. No era un tónico más. Era diferente. Candle vio lo que ni Pemberton ni su hijo habían sido capaces de ver: Coca-Cola no era un medicamento. Era una bebida. Podía venderse en bares, en tiendas, en ferias, en cualquier lugar donde pasara gente. Pero lo más importante, tenía un nombre y una imagen con potencial para convertirse en marca nacional. Para Candle, era evidente que Coca-Cola podía ser un gigante. Y también era evidente que el creador estaba demasiado debilitado para defender su propia creación. Pemberton necesitaba dinero desesperadamente. Los tratamientos médicos eran costosos. La dependencia a la morfina consumía sus finanzas. Y la bebida que había creado no generaba suficiente ingreso para sostenerlo. En esa situación, comenzó a vender partes de su fórmula y derechos comerciales a varias personas, incluyendo a Candle. Pero lo hizo sin orden, sin estrategia y sin claridad. Coca-Cola terminó dividida en pequeños fragmentos, propiedad de distintas personas, cada una con ideas propias. Fue un caos legal, pero también una oportunidad para alguien decidido. Candle empezó a comprar silenciosamente cada fragmento que salía a la venta. Ofrecía dinero inmediato, soluciones rápidas, promesas de crecimiento. Pemberton aceptaba porque no tenía alternativa. Charlie se resistía, pero su padre ya no tenía fuerzas para respaldarlo. Y poco a poco, pieza por pieza, Candle se fue convirtiendo en dueño de lo que pronto sería un coloso. En 1887, debilitado física y emocionalmente, Pemberton vendió su parte final de Coca-Cola. Algunos historiadores aseguran que nunca comprendió realmente el potencial de su invento. Otros dicen que, incluso si lo hubiera entendido, su estado de salud no le habría permitido actuar. Sea como sea, ese fue el día que Coca-Cola dejó de ser suya. Su hijo Charlie, en un intento por recuperar control, trató de lanzar una versión propia de la bebida, pero carecía del carisma, la visión y la paciencia necesarias. El legado de la familia Pemberton se estaba desvaneciendo, incluso antes de que empezara. Y mientras tanto, Asa Candler se preparaba para convertir Coca-Cola en la primera marca moderna de Estados Unidos. En agosto de 1888, Pemberton falleció en su casa en Atlanta. Murió rodeado de frascos, libros de botánica y notas incompletas sobre nuevas fórmulas que nunca verían la luz. Murió sin saber que había creado una marca que recorrería cada rincón del planeta. Murió sin imaginar que un día su bebida sería más reconocida que cualquier bandera, más consumida que cualquier otro refresco, más icónica que cualquier símbolo comercial de su época. Y tal vez, en lo profundo, también murió pensando que había fracasado. No podría haber estado más equivocado. Candle ya tenía la mayoría de los derechos, pero aún debía organizar un rompecabezas legal. Durante meses, reunió documentos, renegoció contratos, resolvió disputas con antiguos socios y consolidó la propiedad de la fórmula. Una vez dentro, hizo algo que cambiaría el rumbo de Coca-Cola. La convirtió en una empresa disciplinada. Detalló procesos. Estableció horarios. Estandarizó producción. Impulsó la publicidad agresiva. Creó políticas estrictas de distribución. Y lo más importante, vio la bebida como un producto para toda la población, no solo para quienes visitaban farmacias. Para Candle, Coca-Cola debía ser omnipresente. Candle entendió algo elemental: una marca vive en la mente de la gente, no en un laboratorio.
Así que ordenó imprimir miles de cupones que ofrecían un vaso gratis de Coca-Cola en cualquier fuente de soda participante. Era una estrategia nueva, atrevida y arriesgada. Muchos la consideraron una pérdida de dinero. Pero Candle conocía a su audiencia. Los estadounidenses amaban las bebidas refrescantes y estaban siempre dispuestos a probar algo nuevo, especialmente si era gratis. Los cupones comenzaron a circular por todo Atlanta. Niños, adultos, trabajadores, estudiantes, todos querían probar la bebida. Y cuando lo hacían, regresaban. Fue la primera gran ola de consumo masivo en la historia de Coca-Cola. Y apenas estaba comenzando. Para 1890, Coca-Cola ya se vendía en varias ciudades del sur de Estados Unidos. Pero Candle tenía un objetivo más grande: conquistar el país entero. Y para lograrlo, apostó por la publicidad como ninguna otra marca lo había hecho hasta entonces. Carteles pintados a mano. Rótulos con la caligrafía de Robinson. Letreros gigantes en las calles de Atlanta. Sombrillas con el nombre Coca-Cola en ferias. Calendarios, relojes, cuadernos promocionales, avisos en periódicos. La frase Drink Coca-Cola comenzó a aparecer en todas partes. Para 1892, Candle formalizó la empresa The Coca-Cola Company con una misión clara: que el nombre Coca-Cola se convirtiera en parte de la vida diaria de cada estadounidense. Era una visión audaz. Pero Candle no estaba creando solo un negocio. Estaba creando una cultura. Coca-Cola tenía algo que sus competidores no podían replicar: personalidad. No era solamente dulce. No era solamente refrescante. Tenía un sabor indecible, una combinación única de notas cítricas, vainilla, caramelo y especias que formaban una identidad gustativa que nadie podía copiar. Ese algo más cautivaba a la gente. Las fuentes de soda se convirtieron en puntos de encuentro sociales. Jóvenes que antes se reunían en bares ahora se encontraban alrededor de un dispensador. La bebida se volvió sinónimo de conversación, de descanso, de pequeños momentos en medio de la rutina. Y mientras tanto, Candle seguía expandiendo distribución, abriendo rutas comerciales y firmando acuerdos con minoristas en múltiples estados. Pero una revolución aún mayor estaba por llegar. Una revolución que transformaría la forma en que el mundo entero consumiría Coca-Cola. Una revolución en vidrio. A finales del siglo XIX, Estados Unidos bullía con inventos que transformaban la vida cotidiana. Las ciudades crecían rápido, el ferrocarril conectaba regiones enteras y los productos comenzaban a viajar más lejos que nunca. Coca-Cola, mientras tanto, seguía siendo una bebida que solo se conseguía en fuentes de soda. Para disfrutarla, había que ir físicamente a un mostrador, pedir un vaso y esperar a que el dependiente la mezclara. Eso limitaba su alcance. Pero en 1894, en una pequeña ciudad llamada Vicksburg, Mississippi, un empresario llamado Joseph Biedenhorn tomó una decisión que alteraría el futuro de la marca sin consultarlo con nadie. Instaló una línea rudimentaria de embotellado en la parte trasera de su negocio. Llenó botellas de vidrio con Coca-Cola, las selló y comenzó a venderlas a sus clientes locales. Quería que la gente pudiera llevarse la bebida a casa, llevarla de viaje o consumirla sin necesidad de una fuente de soda. Cuando ese Candler se enteró de lo que Biedenhorn había hecho, su reacción no fue entusiasta. Para él, la calidad de Coca-Cola debía estar controlada en cada vaso. Embotellarla representaba un riesgo, y si el gas se perdía, y si el sabor se alteraba, y si era un producto inconsistente. Pero el mundo no esperaba a nadie. Y la gente estaba encantada con la idea de llevar Coca-Cola a donde quisiera. El paso verdaderamente decisivo llegaría unos años después. En 1899, dos abogados de Tennessee, Benjamin Thomas y Joseph Whitehead, viajaron hasta Atlanta para hablar directamente con Candle. Lo que querían parecía absurdo. Los derechos exclusivos para embotellar y distribuir Coca-Cola en todo Estados Unidos. Candle no entendía por qué dos personas sin experiencia en bebidas querían comprometerse con semejante proyecto. Además, el embotellado no le parecía un camino seguro. Así que, sin dimensionar lo que estaba a punto de hacer, aceptó otorgarles los derechos, prácticamente gratis.
Les vendió el acuerdo por un precio simbólico de $1, que, según algunos archivos, ni siquiera llegó a pagarse ese mismo día. Ese papel, aparentemente insignificante, dio origen al sistema de embotelladores más poderoso de la historia moderna. Thomas y Whitehead comenzaron con recursos limitados, negociaron con fábricas locales, compraron botellas baratas, contrataron trabajadores y construyeron rutas de distribución pueblo por pueblo. Sus operaciones eran improvisadas, ruidosas, a veces caóticas, pero funcionaban. La demanda creció. Y con ella, una nueva necesidad, una botella que protegiera la identidad de la marca. Porque a comienzos del siglo XX, las imitaciones empezaron a aparecer como hongos después de la lluvia. El éxito de Coca-Cola atrajo competidores que intentaban copiarla. Algunos lo hacían sin disimulo, usaban nombres como Cocañola, Candy Cola, Soda Cola, Cocañola o Cao Cola. Otros replicaban colores, estilos tipográficos o eslogans que se parecían demasiado. La botella común que usaban todas las bebidas embotelladas del momento no ayudaba. Desde lejos, todo se veía igual, el mismo vidrio recto, los mismos tonos transparentes, la misma altura. Un cliente tomaba una botella pensando que era Coca-Cola, y no lo era. Las quejas llegaban desde múltiples ciudades. La reputación de la marca estaba en riesgo. Y entonces, la empresa tomó una decisión que cambiaría para siempre el diseño industrial del siglo XX. Encargar la creación de una botella única, imposible de confundir, reconocible incluso en la oscuridad. Era la primera vez que una bebida buscaba distinguirse por la forma de su envase. La botella debía ser más que un recipiente, debía ser un símbolo. El encargo se envió a varias fábricas de vidrio. Una de ellas, la Rudd Glass Company, en Indiana, tenía un equipo de diseño que aceptó el reto con una mezcla de audacia y curiosidad. Uno de sus diseñadores, llamado Orle Redin, buscó inspiración en un libro de botánica. Encontró la imagen de una vaina de cacao, curva, elegante, con estrías naturales que parecían líneas diseñadas por un artesano. Aunque la vaina no tenía relación directa con la fórmula, sí transmitía la sensación de algo exótico, natural y refinado. Dean dibujó una botella con curvas pronunciadas, cintura estrecha y un perfil tan distintivo que podía reconocerse con solo tocarla. Una forma que no existía en ningún otro producto del mundo. La fábrica la presentó ante Coca-Cola. El comité quedó fascinado. Era exactamente lo que necesitaban, una botella sensual, diferenciada, memorable. En 1916 comenzó a producirse masivamente. Así nació la botella Contour, uno de los envases más icónicos en la historia del diseño global. Y con ella, Coca-Cola dejó de ser solo una bebida. Se convirtió en una obra de arte industrial. Con su nueva botella, Coca-Cola encontró una identidad visual tan fuerte como su sabor. La gente no solo bebía Coca-Cola. La sentía. La curva del vidrio frío en la mano se volvió parte de la experiencia. El sonido del destape, parte de la memoria colectiva. El logotipo impreso sobre la superficie, parte del imaginario cultural. La marca ya no era un producto, era un ritual. Mientras Estados Unidos avanzaba hacia la modernidad, Coca-Cola se infiltraba en estaciones de tren, farmacias, restaurantes, teatros, ferias, tiendas rurales y mercados urbanos. La botella permitía llevarla a donde antes era imposible. Las ventas crecieron. Las fábricas embotelladoras se multiplicaron. Las rutas de distribución atravesaban estados enteros. Cada vez más personas consideraban Coca-Cola parte de su vida cotidiana. Algo tan común que parecía siempre haber existido. Pero el mundo estaba a punto de cambiar drásticamente y Coca-Cola cambiaría con él. Cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, cientos de miles de jóvenes fueron enviados a Europa. Entre ellos, muchos eran consumidores diarios de Coca-Cola. La empresa vio una oportunidad y un deber, enviarles la bebida a los soldados para mantener su moral alta y hacerlos sentir cerca de casa. Instalaron plantas embotelladoras cerca de bases militares. Pagaron envíos especiales. Llevaron cajas enteras a los puertos desde donde partían los barcos.
Para los soldados, tomar Coca-Cola en medio del conflicto era una conexión emocional con su vida anterior, con su país, con sus recuerdos. Y para la marca, fue un acto que solidificó su presencia internacional. Porque cuando terminó la guerra, aquellos jóvenes volvieron a Estados Unidos, pero también habían llevado Coca-Cola a Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica y otros países europeos. La globalización de la marca había comenzado sin que nadie la planeara. Al terminar la guerra, Estados Unidos entró en una época de expansión económica. Las calles se llenaron de automóviles, las radios comenzaron a llegar a los hogares, los cines se popularizaron y la publicidad se volvió parte del día a día. Coca-Cola entendió perfectamente el momento histórico. Comenzaron a aparecer anuncios que mostraban a mujeres independientes tomando Coca-Cola después del trabajo, jóvenes deportistas con una botella en la mano, familias compartiendo una comida dominical con un par de botellas sobre la mesa. La bebida se volvió sinónimo de frescura, modernidad y placer accesible. Pero el mayor logro de la marca en esos años fue emocional. Coca-Cola se había convertido en un puente entre generaciones. Los abuelos la conocían. Los padres la disfrutaban. Los jóvenes la adoptaban. Era un producto que unía. Un símbolo cotidiano de la vida estadounidense. Una marca que pertenecía a todos. En 1923, Asa Candler dejó oficialmente la administración de la empresa. La compañía ya no era la aventura atrevida que había comprado en 1887, era una organización compleja, gigantesca y con presencia internacional. Su sucesor sería un hombre joven, disciplinado e implacablemente visionario, Robert Woodruff. Woodruff tenía una meta simple y monumental. Convertir Coca-Cola en la bebida más reconocida del planeta. Para él, la marca no debía aspirar a dominar una región o un país. Debía aspirar a dominar el mundo. En los años siguientes, impulsaría estrategias que jamás habían sido implementadas por ninguna otra empresa. Abriría mercados, firmaría acuerdos internacionales, diseñaría campañas globales y posicionaría la botella Contour como un símbolo universal. Pero Woodruff no solo expandiría la marca. La reimaginaría. Y llevaría a Coca-Cola hacia una época donde la publicidad, el consumo masivo y la cultura popular se entrelazarían de manera inseparable. Cuando Robert Woodruff asumió la presidencia de Coca-Cola, su visión no era solo administrativa. Era casi filosófica. Para él, Coca-Cola debía convertirse en una experiencia universal, un producto que cualquier persona en cualquier rincón del mundo pudiera reconocer como un pequeño placer diario. Woodruff no hablaba de ventas. Hablaba de impacto cultural. Su primera misión fue mejorar la calidad y consistencia del producto en todas partes. Aunque Coca-Cola ya era famosa, la experiencia no siempre era idéntica. Cada embotellador tenía variaciones leves en tiempos, temperaturas o técnicas. Woodruff quería eliminar cualquier diferencia, por mínima que fuera. Comenzó una de las campañas de estandarización industrial más ambiciosas del siglo. Exigió que todos los embotelladores cumplieran con las mismas normas, compraran los mismos equipos, aplicaran los mismos protocolos y siguieran las mismas capacitaciones. Para él, la fórmula de Pemberton no era solo un secreto. Era un compromiso. Un sabor que se debía honrar como si fuera un ritual. Woodruff creía que una marca global debía ofrecer una experiencia igual en cualquier situación. No importaba si la persona estaba sentada bajo el sol del sur de Estados Unidos o caminando por las calles nevadas de Nueva York, la Coca-Cola debía ser igual de fría, igual de efervescente, igual de deliciosa. Por eso, implantó una orden que se volvería legendaria dentro de la compañía. La Coca-Cola debe servirse a una temperatura exacta. Esa temperatura, cuidadosamente calculada, lograba que el gas burbujeara con la intensidad adecuada y que el dulzor no abrumara el paladar. Miles de cajas térmicas fueron distribuidas por todo el país. Los vendedores debían revisarlas, limpiarlas, llevar hielo, mantenerlas llenas. Coca-Cola no se iba a vender tibia. No bajo su mando. Y mientras perfeccionaba la experiencia en casa, Woodruff miraba hacia el extranjero. Su ambición no tenía fronteras. Literalmente. Esta era la pregunta que lo obsesionaba. Si Coca-Cola es tan buena,
¿Por qué solo debe beberse en Estados Unidos? Hasta ese momento, la distribución internacional se había dado de forma accidental, más por contactos espontáneos que por estrategia. Pero Woodruff quería algo diferente. Quería una presencia global ordenada, sólida, pensada para durar. A mediados de los años 20, la compañía comenzó a abrir oficinas en México, Cuba, Panamá, Canadá y varios países de Europa. Cada nuevo mercado era un desafío cultural, logístico y financiero. Los sabores locales eran distintos. Las condiciones de almacenamiento variaban. Los hábitos de consumo no siempre favorecían bebidas frías. Las regulaciones cambiaban según cada país. Pero la marca fue ganándose terreno. Y con ella, la botella Contour. En algunos pueblos europeos, la forma de la botella era tan exótica que la gente la llevaba a casa aún vacía, como si fuera una pieza decorativa. En mercados latinoamericanos, los niños coleccionaban las etiquetas impresas con tipografías brillantes. En ciudades portuarias, los marineros la intercambiaban como recuerdo entre países. Coca-Cola ya no viajaba. Se expandía. A comienzos del siglo XX, la publicidad era un territorio experimental. Muchos anuncios eran simples textos explicativos. Pero Coca-Cola, bajo Woodruff, transformó la manera de comunicar. La marca entendió que no bastaba con decir que Coca-Cola era refrescante. Había que hacer sentir que lo era. Por eso, comenzó a mostrarse asociada a emociones, descanso, amistad, celebración, trabajo, familia, aspiración. Las imágenes mostraban escenas cotidianas que transmitían bienestar, juventud, energía. El mensaje no era compra Coca-Cola. Era esto es lo que sientes cuando la tomas. Además, la marca fue pionera en usar celebridades, atletas y figuras públicas en campañas antes de que eso se volviera una práctica común. Su objetivo era claro, vincular la bebida con estilos de vida deseables. Y mientras otras marcas cambiaban constantemente de eslogan, Coca-Cola construyó un universo coherente, el bienestar, la frescura y la autenticidad eran constantes. La marca había entendido antes que nadie que la publicidad no debía describir un producto, sino construir un sentimiento. La expansión de Coca-Cola coincidió con un avance tecnológico que transformó los hogares, el refrigerador eléctrico. Por primera vez, las familias podían mantener bebidas frías sin necesidad de bloques de hielo, pozos, sótanos o cajas metálicas. Esto alteró profundamente el modo en que la gente consumía Coca-Cola. Ya no era un lujo ocasional de fuentes de soda. Era una presencia diaria dentro del hogar. Los niños, los invitados, los trabajadores y los vecinos sabían que abrir un refrigerador podía significar encontrarse con botellas de Coca-Cola frías y listas para beber. La marca aprovechó esa transición cultural de inmediato, fabricó refrigeradores propios, con logo impreso, que ofrecía a tiendas pequeñas y puestos callejeros. Las calles de América se llenaron de máquinas rojas brillantes. Un símbolo casi tan poderoso como la botella. Y cada refrigerador instalado significaba más ventas. A finales de la década, la economía estadounidense estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más oscuros de su historia, la Gran Depresión. Miles de empresas quebrarían. Bancos cerrarían. Millones de personas perderían su empleo. La desesperación se sentiría en cada rincón del país. Para muchas compañías, fue el principio del fin. Pero Coca-Cola tenía algo que la mayoría no tenía. Un producto barato. Un producto emocional. Y, de alguna forma, un pequeño escape de la realidad. La gente no podía permitirse lujos. Pero sí podía permitirse una Coca-Cola. La marca sobrevivió y creció. Mientras negocios enteros cerraban, Coca-Cola siguió contratando trabajadores, expandiendo rutas y produciendo botellas. Y aunque no lo hacían para explotar la crisis, el simple hecho de mantenerse activa dio esperanza a muchas comunidades. En varios pueblos, la planta embotelladora local se convirtió en el mayor empleador. Coca-Cola no solo vendía una bebida. Sostenía economías enteras. La crisis económica dejó cicatrices profundas, pero Coca-Cola tenía algo que la convirtió en un símbolo cultural más poderoso que nunca. Estaba ahí.
En los buenos tiempos y en los malos. La gente comenzó a identificarla con momentos de simpleza, de familiaridad, de normalidad. Era un recordatorio de que, aun cuando el mundo se desmoronaba, había pequeñas cosas que podían seguir siendo disfrutadas. Y eso fue algo que Woodruff comprendió de inmediato. La publicidad de los años 30 se volvió más emocional que nunca. Ya no mostraba solo escenas cotidianas, sino imágenes que transmitían esperanza. Coca-Cola hablaba de seguir adelante. De mantenerse unidos. De encontrar alegría en los pequeños detalles. Era un mensaje necesario. Y fue escuchado. Durante la década de los 30, la marca dejó una huella permanente en el arte y el diseño gráfico. Los carteles, los rótulos y las ilustraciones de Coca-Cola se volvieron objetos de colección que aún hoy se exhiben en museos. Los colores eran cálidos y vivos. Las escenas, optimistas. Las tipografías, elegantes. Las composiciones, llenas de movimiento. Cada nueva campaña era casi una pieza de arte. La botella Contour, siempre presente en las imágenes, funcionaba como un actor secundario silencioso pero fundamental. Su silueta era tan reconocible que, incluso sin mostrar la marca, las personas sabían exactamente qué bebida era. Coca-Cola no solo vendía refrescos. Estaba moldeando la estética visual del siglo XX. Para cuando el mundo comenzaba a recuperarse de la Gran Depresión, Coca-Cola ya era una marca madura, con una identidad consolidada y una distribución impresionante para la época. Pero el horizonte escondía un conflicto mayor. Uno que redibujaría fronteras, economías, culturas y sociedades. Un conflicto que llevaría a Coca-Cola a lugares que nunca imaginó. Y que la transformaría, sin proponérselo, en un símbolo global de libertad, esperanza y hogar. Ese conflicto estaba a punto de estallar. Y no era uno pequeño. Era la Segunda Guerra Mundial. El cambio de siglo llegó como una ola que barría lo viejo con una velocidad implacable. Las ciudades crecieron hacia arriba, las tecnologías comenzaron a infiltrarse en la vida cotidiana y el mundo entero aceleró su paso como si se hubiera puesto en sincronía con un compás invisible. Sin embargo, en medio de ese vértigo global, había algo que permanecía, la necesidad humana de encontrar pequeñas anclas emocionales, rituales que ofrecieran estabilidad en tiempos cambiantes. Y, sin que nadie lo dijera explícitamente, Coca-Cola se convirtió en uno de esos rituales. Para entonces, los anuncios de la marca ya no se limitaban a mostrar un producto, se habían vuelto narrativas, fragmentos de una memoria colectiva en construcción. Los creativos de Coca-Cola entendieron que, más allá del sabor o la botella, lo que vendían era sensación, pertenencia, identidad. Y así, la marca comenzó a transformarse de refresco en símbolo, de símbolo en mito, de mito en una especie de atajo emocional que hablaba de hogar, celebración o refugio, según la época y el espectador. Pero para llegar a ese punto, la compañía tuvo que volver a replantearlo todo. El inicio de la década de los 2000 fue convulso para muchas empresas, y Coca-Cola no fue la excepción. Las nuevas generaciones parecían moverse hacia estilos de vida más rápidos, más digitales, más conscientes. En ese clima, cientos de marcas emergentes amenazaban con capturar la atención del público con promesas más frescas, mensajes más directos y propuestas más atrevidas. Dentro de Coca-Cola, el ambiente estaba dividido entre quienes creían que la fórmula tradicional de comunicación debía mantenerse intacta y quienes insistían en que la marca necesitaba evolucionar. Algunos ejecutivos veían con preocupación cómo ciertos sectores del mercado comenzaban a preferir bebidas energéticas, opciones naturales o productos de carácter funcional. Pero hubo un grupo, un pequeño equipo formado por profesionales jóvenes con una visión distinta, que planteó una idea radical: no debían competir con esas tendencias, debían superarlas emocionalmente. Su razonamiento era claro: las tendencias cambian cada año, pero las emociones humanas no. Si Coca-Cola podía convertirse en la marca que representara optimismo, conexión y celebración en un mundo incierto, entonces no habría producto que pudiera reemplazarla. Y así comenzó una nueva etapa. Uno de los primeros movimientos estratégicos fue regresar al origen, pero reinterpretándolo. La icónica botella Contour, que había sido un símbolo desde principios del siglo XX,
volvió a ocupar un lugar central. Pero esta vez no como simple envase, sino como protagonista visual, una silueta capaz de ser reconocida incluso en sombras, en reflejos o en abstracciones. Se convirtió en una obra gráfica, un ícono del diseño moderno, una pieza que podía aparecer en campaña sin mostrar siquiera el producto y aún así transmitir todo lo que Coca-Cola representaba. Las piezas publicitarias jugaron con esa figura como si fuera un personaje. La botella surgía en estaciones de tren, en azoteas húmedas por la lluvia, en cenas familiares, en conciertos improvisados, en manos que celebraban victorias pequeñas o abrazaban despedidas temporales. La marca, por primera vez, se permitía contar historias sin decir una sola palabra. Solo mostraba momentos humanos, unidos por ese objeto que parecía actuar como testigo silencioso. Ese nuevo enfoque visual marcó una época. Coca-Cola ya no solo se veía, se reconocía por sensación, por atmósfera. Pero mientras las campañas evolucionaban, la compañía enfrentaba otro desafío monumental, la globalización real, la que no solo implica vender en todos los países, sino entenderlos profundamente. Coca-Cola llevaba décadas expandiéndose, pero el nuevo siglo le exigió algo más, empatía cultural. Ya no bastaba con adaptar un anuncio, era necesario conectar con historias locales, respetar identidades, comprender que una celebración en México no es igual a una en Japón, que una reunión familiar en Brasil no transmite las mismas emociones que una en Alemania, aunque todas compartan el mismo deseo de unión. Así nacieron campañas específicas que captaban la esencia emocional de cada territorio. En algunas culturas, la marca se volvió sinónimo de hospitalidad, en otras, un gesto de cortesía, en otras, un símbolo de amistad espontánea. Pero todas compartían un hilo narrativo. Coca-Cola no aparecía como protagonista, sino como acompañante natural del momento. Es aquí donde la marca descubrió algo poderoso, su producto estaba presente en la vida de las personas de formas tan diversas que, si lograban contar esas historias, cada país podría verse reflejado en las vivencias del otro. Ese hallazgo llevó a uno de los movimientos más audaces de su historia reciente, campañas globales unificadas emocionalmente, pero adaptadas visualmente a cada cultura. De pronto, el mundo parecía hablar un mismo idioma emocional, aun cuando cada región tenía su propia voz. La aparición de Internet masivo y redes sociales abrió una nueva dimensión que ninguna marca global podía ignorar. Para Coca-Cola, esto significó pasar de mensajes unidireccionales a conversaciones reales con consumidores. Y, con ello, surgió una nueva misión interna, no solo contar historias, sino permitir que la gente contara las suyas con Coca-Cola como acompañante. Fue así como aparecieron campañas que incentivaban la participación, desde simples dinámicas hasta proyectos globales que invitaban a compartir recuerdos, festejos o momentos que definieran etapas de vida. Estas iniciativas no solo revivieron el vínculo emocional con el público más joven, sino que mostraron algo inesperado, detrás de cada botella había una historia distinta. Estudiantes celebrando su graduación. Trabajadores brindando por un ascenso. Amigos volviendo a encontrarse después de años. Familias marcando un ritual propio. Todos esos fragmentos comenzaron a formar un mosaico espontáneo que la marca abrazó con inteligencia narrativa. No se trataba de inventar historias para vender, se trataba de amplificar las que ya existían. Con el tiempo, Coca-Cola entendió que su mayor fortaleza no era la tradición, ni la fórmula, ni sus campañas, era su capacidad de convertirse en parte del recuerdo de millones de personas sin necesidad de forzarlo. Llegado este punto de la historia, Coca-Cola ya no era únicamente una marca veterana intentando mantenerse relevante. Era un símbolo que aprendió a navegar generaciones enteras, transformándose sin perder su esencia. Su mensaje evolucionó, sus campañas cambiaron, sus diseños se actualizaron, pero el alma seguía intacta, el deseo de capturar momentos felices, cotidianos o extraordinarios, y convertirlos en un fragmento de memoria. La compañía había atravesado crisis globales, cambios culturales abruptos, revoluciones tecnológicas y cuestionamientos sociales, y aún así, mantenía una claridad casi insólita sobre su propósito, ser un puente humano. No un puente literal, sino uno emocional, capaz de conectar a personas distintas en contextos distintos mediante algo tan simple y a la vez tan simbólico como compartir una bebida.
Con esa visión, Coca-Cola entró en la etapa más madura de su historia. Una etapa en la que la marca ya no necesitaba gritar para ser escuchada, su presencia bastaba para evocar una sensación. Una etapa en la que su mito no se sostenía por nostalgia, sino por relevancia emocional construida cuidadosamente a lo largo de más de un siglo. Una etapa en la que el mundo había cambiado radicalmente, pero Coca-Cola seguía encontrando formas de integrarse, no como un objeto, sino como un acompañante emocional permanente. El mundo avanzaba con una velocidad que parecía desafiar la percepción humana. Las ciudades se iluminaban con pantallas gigantes, las personas caminaban con teléfonos inteligentes que contenían más información de la que generaciones enteras habían tenido jamás, y las conversaciones migraban del espacio físico al digital. En medio de esa transformación, las marcas buscaban desesperadamente una forma de adaptarse, de no quedar relegadas al silencio en un mundo donde todos hablaban al mismo tiempo. Para Coca-Cola, este era un terreno tanto desafiante como lleno de posibilidades. La empresa había aprendido, a lo largo de más de un siglo, a leer los pulsos sociales, a entender cuándo hablar y cuándo observar. Y ahora se encontraba ante una encrucijada, debía descubrir cómo seguir siendo relevante en una época donde la atención era el recurso más escaso. La respuesta vino de un lugar inesperado, el sonido. En una sala de reuniones iluminada por lámparas frías, un grupo de creativos se encontraba frente a una pantalla donde se repetía una y otra vez una secuencia de apenas 2 segundos, una lata abriéndose. El sonido metálico, ligero, casi cotidiano, resonaba con una claridad sorprendente. Ninguno de ellos podía explicarlo con precisión, pero había algo magnético en ese instante. Coca-Cola llevaba décadas construyendo un legado visual extraordinario, pero en un mundo donde las pantallas estaban saturadas, el equipo creativo concluyó que el verdadero poder no estaba en lo que se veía, sino en lo que se escuchaba. Porque el oído humano tenía una capacidad única, asociaba sonidos con emociones de manera casi inmediata. Ese característico, la apertura de la lata liberando burbujas y refresco, era más que un sonido, era una promesa. La promesa de frescura, de alivio, de pausa en medio de la rutina. Y así comenzó una nueva etapa para la marca, una que transformaría la manera en que se comunicaba. Se grabaron sonidos en estudios especializados, el hielo chocando en un vaso de cristal, el burbujeo tenue de la bebida al tocar el vidrio, el eco suave de una tapa de botella al girar. Cada sonido fue tratado como si fuera parte de una banda sonora cinematográfica. Y pronto, comenzaron a aparecer campañas donde la imagen pasaba a un segundo plano y el sonido se convertía en protagonista. Era una apuesta audaz. Pero funcionó. Mientras las campañas exploraban el poder sonoro, Coca-Cola también enfrentaba un desafío cultural creciente, la desconexión emocional generalizada. Las personas estaban más conectadas tecnológicamente que nunca, pero más aisladas emocionalmente. Familias que ya no cenaban juntas, amigos que se comunicaban más por mensajes que en persona, rutinas que consumían tiempo y energía sin dejar espacio para lo esencial. La marca entendió que, si quería seguir siendo relevante, debía hacerlo desde un lugar profundamente humano. Ya no bastaba con mostrar celebraciones perfectas, era necesario mostrar realidad emocional. Y así surgieron narrativas que exploraban momentos auténticos, hermanos que no se hablaban desde hacía años reencontrándose por casualidad, trabajadores que compartían una pausa en medio de una jornada abrumadora, parejas que buscaban un instante de conexión en un mundo que no dejaba de exigirles. La Coca-Cola no aparecía como solución mágica ni como elemento salvador, aparecía como un catalizador suave, un acompañante que ayudaba a marcar una pausa, un silencioso observador de sentimientos humanos. Este tipo de narrativa impactó profundamente en la audiencia. No por nostalgia, sino por autenticidad. Porque el mundo, pese a todo su avance tecnológico, seguía necesitando pequeños rituales que recordaran la importancia de las conexiones humanas. La transformación global no se limitaba a lo emocional. Las personas estaban comenzando a exigir responsabilidad a las empresas, esfuerzos ambientales reales, compromisos sociales transparentes, decisiones éticas que trascendieran lo publicitario. Para Coca-Cola, esto representaba uno de los mayores retos de su historia.
La marca sabía que, debido a su escala, cualquier error podía amplificarse y cualquier avance debía ser comprobable, no solo mencionado. Comenzaron a rediseñar envases, a invertir en tecnologías de reciclaje más eficientes, a crear alianzas con organizaciones medioambientales y a promover iniciativas que buscaban reducir el impacto ecológico. Pero, más allá de los movimientos estratégicos, había un cambio profundo dentro de la empresa, la conciencia de que ya no podían operar como un gigante comercial desconectado de la realidad social. Debían actuar como una entidad responsable, capaz de demostrar que era posible ser una marca global y, al mismo tiempo, un agente positivo para el mundo. Y aunque la transición fue compleja, marcó un punto de inflexión. Coca-Cola dejó de ser solo una referencia emocional y comenzó a posicionarse como una marca con propósito. La compañía entendió que su longevidad dependía no solo de la nostalgia o la innovación, sino de su capacidad para integrarse en las necesidades urgentes del siglo XXI. Con los años, la marca descubrió algo que cambiaría nuevamente su comunicación: los consumidores ya no querían ver anuncios, querían historias. Pero historias que no se sintieran artificiales ni fabricadas en un laboratorio creativo, sino contadas desde la experiencia humana. Fue ahí donde Coca-Cola encontró otra fuente inagotable de inspiración: las personas mismas. Miles de videos caseros, fotografías espontáneas, breves clips grabados durante celebraciones, viajes, cenas familiares o festivales callejeros comenzaron a aparecer en plataformas digitales etiquetados con la marca. No eran campañas oficiales, eran fragmentos de vida. La empresa vio en ellos una oportunidad extraordinaria, la posibilidad de construir un mapa emocional del mundo. Así comenzaron proyectos globales donde la gente podía compartir historias reales relacionadas con un momento en el que una Coca-Cola estuvo presente. No importaba si era un día importante o uno completamente casual, lo valioso era la autenticidad. Estos relatos se transformaban en piezas cinematográficas que mostraban lo mejor de la humanidad: risas, abrazos, reencuentros, ilusiones, retos superados y momentos de calma. La marca no añadía diálogos, no dramatizaba emociones, no buscaba crear algo artificial. Simplemente organizaba esas experiencias humanas como un curador que entiende que el valor no está en la perfección, sino en la verdad. Con todos estos cambios, Coca-Cola llegó a un lugar que pocas marcas han logrado alcanzar: una identidad flexible pero reconocible, dinamizada pero estable, moderna pero fiel a sus raíces. El producto seguía siendo el mismo, pero su significado social había evolucionado enormemente. El rojo ya no era solo un color corporativo, era un símbolo emocional. La botella ya no era solo un envase, era un ícono cultural. El sonido al abrirse una lata ya no era un gesto cotidiano, era una microexperiencia sensorial. Y el mensaje de compartir dejó de ser un eslogan para convertirse en una filosofía que atravesaba generaciones. En esta etapa de la historia, Coca-Cola consolidó una idea que venía construyendo desde hacía décadas: no era una bebida. Era un vínculo. Un vínculo que unía pasado y presente, tradición y modernidad, individuos y comunidades, culturas distintas y emociones universales. La marca había llegado a comprender algo profundamente humano: en un mundo hiperconectado pero emocionalmente disperso, las personas buscaban puntos de referencia simbólicos, objetos sencillos que representaran estabilidad y celebración. Coca-Cola logró ocupar ese espacio no por insistencia, sino por presencia constante y sincera. La compañía había sobrevivido a guerras, crisis económicas, revoluciones sociales, cambios tecnológicos y transformaciones culturales. Y aún así, seguía allí, reinventándose sin perder su esencia. La entrada del siglo XXI representó un fenómeno que ninguna empresa, por grande que fuera, estaba preparada para enfrentar. No era una crisis económica, ni una guerra, ni un cambio tecnológico específico. Era algo más sutil, más profundo y más definitivo: un cambio en la manera en que las personas se relacionaban con el mundo. Las nuevas generaciones no solo consumían productos, consumían experiencias, historias, causas, identidades. Querían saber de dónde venía lo que bebían, quién lo hacía, qué impacto tenía en el planeta y cómo se alineaba con sus valores. Para una marca tan monumental como Coca-Cola, esto implicaba un desafío inmenso: debía aprender a hablar un idioma completamente nuevo. Y,
Como había sucedido tantas veces en su historia, la empresa volvió a mirar hacia adentro y preguntarse: ¿qué significa ser Coca-Cola hoy? A inicios de los 2000, la empresa se encontró en medio de conversaciones complicadas: ingredientes, azúcar, salud pública, impacto ambiental. Ya no bastaba con una campaña publicitaria emotiva, el público quería respuestas claras, compromisos verificables y acciones reales. Coca-Cola respondió con una serie de movimientos globales: reducción paulatina de azúcar en muchas de sus fórmulas, ampliación de opciones sin calorías, campañas centradas en la responsabilidad nutricional y alianzas con instituciones de salud que exigían informes transparentes. Pero, más allá de los cambios visibles, había un cambio ideológico dentro de la compañía. La verdad se volvió parte de la estrategia. Los ejecutivos entendieron que una marca del tamaño de Coca-Cola no podía esconderse detrás de una sonrisa o un jingle, tenía que confrontar los desafíos, dialogar con las críticas y asumir un rol activo en la conversación pública. Esto transformó la cultura interna, se crearon nuevos equipos especializados en sostenibilidad, impacto social, políticas ambientales y desarrollo comunitario. El objetivo no era proyectar perfección, sino mostrar intención. En paralelo, la revolución digital abrió otra puerta inesperada. Las redes sociales estaban redefiniendo la forma en que las marcas interactuaban con las personas. Coca-Cola, con toda su historia, tenía algo que pocas empresas poseían: un símbolo universal. La marca descubrió que el Internet era un territorio perfecto para expandir su capacidad de generar conexiones. Así nació una de las campañas más memorables de la era contemporánea: comparte una Coca-Cola con. El concepto era simple, casi ingenuo: personalizar botellas con nombres de personas. Pero la ejecución se convirtió en un fenómeno cultural. Las redes sociales se inundaron de fotos, videos, reencuentros y anécdotas espontáneas. Familias buscando botellas con sus apellidos, amigos intercambiando nombres, parejas encontrando versiones de sus historias en un envase que, por décadas, había sido inmutable. La idea tomó fuerza porque, sin proponérselo, tocó algo profundamente humano: la necesidad de pertenecer, de sentirse visto, de ser parte de algo. De repente, una botella de Coca-Cola dejaba de ser un objeto y se convertía en un mensaje personal. La campaña cruzó océanos, idiomas y culturas, construyendo un fenómeno global que transformó por completo la relación entre el consumidor y la marca. Coca-Cola ya no solo era la bebida más famosa del mundo, ahora era una parte activa de las interacciones sociales. En un mundo cada vez más fragmentado por tensiones políticas, desigualdades sociales y saturación de información, la marca entendió que su esencia fundacional, el optimismo, debía encontrar nuevas formas de expresarse. Pero ya no se trataba del optimismo tradicional, simplista o decorativo. El planeta estaba atravesando desafíos demasiado grandes para sonrisas fáciles. La marca necesitaba redefinir el concepto, actualizarlo a la sensibilidad contemporánea y traducirlo en acciones tangibles. Así nació una narrativa más madura: la positividad no es negar los problemas, es elegir enfrentarlos juntos. Las campañas comenzaron a mostrar historias reales de superación, cohesión social, apoyo comunitario y celebración de la diversidad. La idea no era esconder la complejidad del mundo, sino resaltar la fuerza colectiva que surge cuando las personas se unen. Coca-Cola entendió que, más que vender felicidad, necesitaba acompañar la esperanza. En la medida en que nuevas generaciones emergían, los millennials, la generación Z y ahora la generación Alfa, la marca descubrió una verdad innegable: cada audiencia vive la marca de una forma distinta. Los jóvenes no estaban interesados en la nostalgia de los años 50 ni en el glamour de los 80, querían autenticidad. Querían marcas que supieran escuchar. Que estuvieran dispuestas a reconocer errores, a aprender, a evolucionar. Coca-Cola adoptó un enfoque más flexible y conversacional, aprovechando el lenguaje rápido y directo de las plataformas digitales. La marca dejó de ser una voz que hablaba desde arriba y se convirtió en una que dialogaba. Con humor, con emoción, con creatividad, pero también con humildad. Algunos anuncios incluso renunciaban al protagonismo del producto para destacar causas sociales: acceso al agua potable, apoyo a comunidades rurales, programas de educación, iniciativas de reciclaje. La marca descubrió que,
para conectar con los jóvenes, debía demostrar que entendía el mundo en el que ellos vivían. Uno de los pilares más fuertes en esta nueva etapa fue la construcción de narrativas cinematográficas que celebraban momentos cotidianos. La marca entendió que la vida real no ocurre en grandes eventos, sino en pequeños fragmentos: el descanso en medio de un turno largo, un abrazo inesperado, una comida compartida después de un día caótico. Coca-Cola se convirtió en cronista visual de esas pequeñas historias que, juntas, forman el corazón de la humanidad. La bebida aparecía como un acompañante discreto, un símbolo de pausa, un objeto simple que detiene el tiempo por un instante. Este enfoque convirtió a la marca en una referencia emocional para una nueva generación que veía el cine no como una industria, sino como un lenguaje universal. Llegados a este punto, Coca-Cola ya no era solo la historia del farmacéutico John Pemberton o del empresario Asa Candler. Era la historia de millones de personas a lo largo de 130 años. De familias, de trabajadores, de creativos, de consumidores, de comunidades que habían hecho suya la marca y la habían convertido en parte de sus historias personales. La empresa había logrado algo extraordinario: humanizar un ícono. Hacer que una bebida gaseosa trascendiera su envase y se convirtiera en un lenguaje propio. Había atravesado generaciones completas, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. No por magia, sino por una comprensión profunda del tiempo: el mundo cambia, pero el deseo de conexión permanece. Coca-Cola había aprendido que la única manera de seguir existiendo en el futuro era recordando, siempre, su propósito original: unir a las personas. A comienzos de la década del 2020, el mundo se encontró enfrentando uno de los momentos más inciertos de la historia moderna. Las calles se vaciaron, las fronteras se cerraron, los negocios apagaron sus luces y las familias se resguardaron con miedo. La pandemia global no solo modificó la dinámica social, alteró la forma en que las personas vivían, consumían y se relacionaban con el mundo que las rodeaba. Para Coca-Cola, un símbolo profundamente asociado a reuniones, celebraciones, festivales, eventos deportivos y momentos compartidos, el golpe fue radical. La compañía enfrentó la pregunta más compleja de su existencia reciente: ¿cómo seguir siendo un puente entre personas, cuando las personas ya no pueden reunirse? Por primera vez en décadas, Coca-Cola detuvo temporalmente sus campañas globales. No había partidos de fútbol para patrocinar, ni conciertos para producir, ni festivales para acompañar. Los anuncios dejaron de hablar de felicidad y comenzaron a enfocarse en algo más humano: apoyo, seguridad, comunidad. En lugar de ocupar espacios publicitarios, la empresa redirigió una parte monumental de su presupuesto hacia iniciativas de ayuda, donación de bebidas y agua a hospitales, apoyo logístico a organizaciones humanitarias, y fondos destinados a pequeñas tiendas, especialmente en países donde estos comercios son el corazón económico de las comunidades, para ayudarlas a sobrevivir la crisis. Por primera vez desde su fundación, la marca no buscaba ser vista, buscaba ser útil. Y, en ese silencio global, la empresa entendió algo que transformaría su futuro: el mundo no volvería a ser el mismo, y Coca-Cola tampoco podía serlo. Tras la pandemia, la compañía aceleró todas las estrategias que había dejado en desarrollo durante los años previos: reducción de huella hídrica, empaques sustentables, energías renovables y diseño de botellas 100% recicladas. Pero esta vez, no como proyectos a largo plazo, sino como compromisos inmediatos. Los consumidores ya no querían solo un producto refrescante, querían una marca que reflejara el mundo en el que deseaban vivir. Coca-Cola intensificó sus esfuerzos para recuperar, reutilizar y reciclar cada botella que lanzaba al mercado. El objetivo era ambicioso: convertirse en una empresa de residuo cero. Para lograrlo, la compañía se alió con ONG, gobiernos y corporaciones tecnológicas. Implementó sistemas avanzados de recuperación, diseñó envases más ligeros y transparentes, e incluso experimentó con botellas hechas parcialmente de plantas. La marca, que en 1886 había nacido como un simple jarabe medicinal, ahora estaba evolucionando hacia una empresa guiada por la innovación ambiental. Al mismo tiempo, el mundo entró de lleno en una era dominada por la hiperconectividad. Las redes sociales ya no eran un accesorio, eran una extensión de la identidad humana. Coca-Cola lo entendió mejor que nadie.
La compañía comenzó a crear contenido diseñado específicamente para plataformas digitales, microhistorias, campañas interactivas, retos globales, videos verticales, experiencias inmersivas y colaboraciones con creadores de contenido de todo el planeta. En lugar de intentar liderar las conversaciones, la marca adoptó una postura más cercana, escuchar, adaptarse, participar y, sobre todo, inspirar. Los anuncios ya no eran monólogos, eran diálogos. No se diseñaban para la televisión, sino para el celular. No hablaban a millones, hablaban a uno, repetido millones de veces. Con los años, Coca-Cola descubrió algo que cambiaría su estrategia para siempre. Su mayor valor no era la bebida, era la capacidad de simbolizar emociones humanas. Para algunos, Coca-Cola representaba nostalgia. Para otros, celebración. Para muchos, un ritual cotidiano. Para familias enteras, un recuerdo compartido. Y ese significado, esa conexión íntima que el consumidor construye sin que la empresa pueda controlarlo, es lo que convirtió a Coca-Cola en una marca indestructible. Las modas cambian. Los gustos evolucionan. Los productos se reemplazan. Pero los símbolos, cuando son honestos, perduran. Coca-Cola entendió que su misión no era proteger una receta, sino proteger esa conexión emocional. En un mundo plural, multicultural y lleno de narrativas diversas, Coca-Cola desarrolló un nuevo enfoque para comunicarse con sus audiencias, la celebración de las diferencias. Cada país comenzó a recibir campañas específicas diseñadas para reflejar su identidad cultural, vestuarios, festividades, idiomas, tradiciones locales, sonidos autóctonos, historias reales de personas comunes. Coca-Cola dejó de ser una marca que se imponía desde arriba y se convirtió en una marca que se adaptaba desde adentro. Una marca que viaja, observa, escucha y aprende. Era una evolución profunda, pero orgánica, la misma empresa que durante décadas había unido a personas bajo la idea de compartir una bebida, ahora buscaba unirlas bajo la idea de compartir sus diferencias. Hacia finales de la década, Coca-Cola ya había resuelto un dilema existencial que había surgido en silencio durante años. ¿Cómo mantenerse vigente en un mundo que cambia aceleradamente? La respuesta era sorprendentemente simple, manteniéndose humana. Por más tecnología que existiera, por más tendencias que surgieran, por más plataformas que nacieran, Coca-Cola descubrió que lo que el mundo siempre buscaba era algo esencial. Una pausa. Un momento compartido. Una razón para sonreír. Es decir, aquello que la marca había ofrecido desde sus primeros días sin siquiera saberlo. Con cada campaña, con cada botella reciclada, con cada historia contada, Coca-Cola no solo miraba hacia el futuro, lo estaba construyendo. Después de más de 130 años, Coca-Cola se mantiene como una de las marcas más reconocidas, más consumidas y más queridas del planeta. No por casualidad, ni por fórmula secreta, ni por nostalgia, sino porque supo evolucionar junto con las personas. Porque entendió que su lugar no estaba en la cima de una corporación, sino en los momentos cotidianos de la gente común. Desde una farmacia en Irlanda hasta convertirse en un símbolo global, la historia de Coca-Cola no es la historia de una bebida. Es la historia de la humanidad encontrando maneras de conectarse. Y ese viaje, complejo, inesperado, lleno de aciertos y errores, es lo que mantiene a la marca viva, vibrante y, sobre todo, humana. El siglo avanzaba y el mundo parecía cambiar de piel cada década. Guerras, reconstrucciones, revoluciones culturales, crisis económicas, avances científicos, y sin embargo, Coca-Cola seguía allí, siempre presente, como un hilo rojo que conectaba generaciones. Pero esa permanencia no era casual, era el resultado de un instinto casi quirúrgico para leer el espíritu del tiempo y adaptarse, sin perder su esencia. A finales del siglo XX, mientras nuevas marcas luchaban por hacerse un espacio entre consumidores cada vez más exigentes, Coca-Cola no se veía a sí misma compitiendo por un lugar, sino defendiendo un símbolo. Para millones, la bebida ya no era solo un refresco, representaba un fragmento personal de nostalgia, celebración o pertenencia. Y la compañía sabía que, si quería sobrevivir al futuro, tenía que reforzar ese vínculo emocional antes de que cualquier otro lo reclamara. Así nació una etapa decisiva, la era de consumidor al centro,
un enfoque que transformó por completo la forma en que Coca-Cola se comunicaba con el mundo. Las antiguas campañas masivas que hablaban a todos por igual empezaron a ceder ante la necesidad de conectar con historias individuales. Los equipos de marketing viajaron a decenas de países, entrevistando a personas en plazas, mercados, oficinas y hogares. Querían saber qué era lo que Coca-Cola significaba, no en teoría, sino en la memoria íntima de la gente. Algunos hablaban de celebraciones familiares donde la botella helada era casi obligatoria sobre la mesa. Otros recordaban veranos enteros marcados por el sonido del gas escapando al abrirse una lata bajo el sol. Para muchos, era simplemente el sabor de casa, especialmente para aquellos que vivían lejos de su tierra. Y había quienes, sin temor a exagerar, afirmaban que una Coca-Cola fría era el único lujo que siempre se podían permitir. Toda esa información se convirtió en el combustible emocional para una nueva narrativa, Coca-Cola como conector universal. No importaba la edad, la cultura o el idioma, todos tenían al menos un recuerdo asociado a la marca. Y la compañía decidió amplificarlo. Y así, una visión que comenzó como un simple jarabe medicinal creado en la trastienda de una farmacia, por un hombre que buscaba aliviar su propio dolor, terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas y queridas del planeta. Coca-Cola no solo cambió la industria de las bebidas, cambió culturas, acompañó generaciones enteras y se convirtió en un símbolo universal de unión, celebración y esperanza. Desde John Pemberton, un químico herido por la guerra que jamás imaginó el destino de su invento, hasta Asa Candle, el hombre que vio en aquella fórmula algo más grande que una medicina, y pasando por cientos de visionarios, embotelladores, creativos y soñadores que entendieron que una bebida podía contar historias, conectar corazones y cruzar fronteras. Coca-Cola construyó mucho más que un refresco. Construyó momentos. Construyó emociones. Construyó identidad. Hoy, más de un siglo después, su logotipo rojo sigue brillando en todos los rincones del mundo, recordándonos que las marcas que trascienden no nacen de la casualidad, sino de una mezcla de visión, riesgo, innovación y la voluntad de crear algo que toque a las personas. Si te gustó esta historia y quieres descubrir los orígenes de más marcas que hicieron historia, no olvides suscribirte a Marca Detrás, dejar tu like y activar las notificaciones.